Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy pues tuvimos un poquito de problemas para iniciar a las 10 de la mañana como lo habíamos prometido, pero acá estamos y está como ustedes lo pueden ver, está ya conmigo Pablo Muñoz y Turrieta, que bueno, ya ahorita les voy a hablar con más detalle sobre quién es él. Aunque ya bastante gente lo conoce en Costa Rica, vamos a dar un espacio para que más gente se nos empiece a conectar a través de Facebook. Estamos en Facebook también para la gente que desee compartir esta transmisión. Les voy a pedir que compartan con sus amigos, que compartan esta transmisión y vamos a ver, déjenme ver, por aquí está, aquí tengo el libro. Pablo Muñoz y voy a leer la presentación propiamente de su libro, que voy a enseñarles el libro acá lo tengo, el libro Atrapado en el cuerpo equivocado. Déjame nada más poner aquí para yo poder ver qué es lo que está saliendo. Acá está, bueno, vos lo tenés, yo lo tengo acá también y lo tengo firmado por vos. Aunque Pablo y yo nunca nos hemos visto en persona, pues ya tuve la oportunidad de a través de un contacto acá en Costa Rica obtener su libro y pedirle pues que nos lo firmara. Pablo Muñoz escribió este libro Atrapado en el cuerpo equivocado. ¿Quién es Pablo Muñoz para los que no lo conocen? Pablo Muñoz Iturrieta tiene un doctorado en filosofía política y legal obtenido en Canadá y un máster en filosofía psicológica obtenido en los Estados Unidos. Durante la preparación del presente libro, realizó una importante inmersión en los estudios científicos más avanzados en los campos de la genética, clásica y molecular, embriología, psiquiatría, endocrinología, epidemiología psiquiátrica, neurología, biología, neuroinmunología, pediatría, medicina interna, neuropatología y sociología. Así que estamos hablando con una persona que ha hecho una serie de estudios muy sesudos, muy serios sobre el tema del que hoy vamos a hablar. Tiene mucho que contarnos sobre la realidad del tema de la ideología de género y de hecho me gustó mucho la dedicatoria que hiciste en el libro, Pablo, cuando dice: dedico este libro a todas las víctimas de la ideología de género y a aquellos que por medio de las ciencias y la medicina luchan por aclarar la verdad. Y bueno, habla de temas muy interesantes: orígenes liberales del marxismo, el marxismo y la liberación de la mujer, la filosofía del feminismo radical. Hablas de la primera ola, segunda ola, tercera ola del feminismo. Luego te metes en la ideología de género como religión del Estado, que me parece pues muy interesante ese título. ¿A qué te refieres con eso, Pablo, cuando hablas de la ideología de género que sabemos ha empezado a permear? Bueno, no ha empezado, ya ha avanzado ya desde hace varios años y ha permeado en toda América Latina y aún más allá. ¿A qué te refieres cuando hablas de ella como la religión del Estado? Bueno, ahí parece que tenemos un problemita con Pablo, que tenemos la imagen pegada de Pablo. Vamos a ver, ahí estamos, yo creo que ya, ahora sí. Ahora no te escucho, Pablo. Se perdió la señal por unos minutos. Ok, ahora sí, ahora te escucho, ahora sí. ¿Escuchaste la pregunta o no? No, quedaste congelado en un momento. Bien, te decía que en uno de los títulos hablas de la ideología, o en uno de los capítulos hablas de la ideología de género como religión del Estado. ¿A qué te refieres con eso, Pablo, para empezar a introducir el tema? Bueno, mira, en definitiva, la ideología de género, así como el marxismo, dentro del cual surge como teoría toda la cuestión del género, tiene una característica que es el dogmatismo. Es un dogmatismo sin fundamento científico, es un dogmatismo que está impuesto por medio de un proselitismo estatal muy agresivo, como lo están viendo ustedes ahí en Costa Rica, por ejemplo, pero es un proselitismo estatal, ideológico, no solamente a nivel estatal, sino a nivel mundial. Por ejemplo, para decir un ejemplo, aquí en Canadá, quien no acepte la teoría de género, quien no acepte que cada uno de nosotros tiene un derecho de descubrir su verdadera identidad, que no es como ser humano, sino que es uno de los géneros, puede ser penado padres de familia con el hecho de que le quiten los hijos. Por ejemplo, con la ley 89 en Canadá. En Canadá los padres han perdido la potestad con respecto a sus hijos en cuestiones de identidad de género. Por ejemplo, es tremendo, es una decisión de la Corte Suprema del año pasado, del 29 de febrero del año pasado. El 27 de febrero, perdón, del año pasado,
Otro caso ejemplar es el del estado de Nueva York, donde se multan con $250.000 a personas que no se dirijan a otra con el pronombre que corresponde a su género. ¿Sí? Aquí en Canadá, por ejemplo, han inventado 77 pronombres distintos que equivalen a alguno de los géneros, e incluso si uno no se dirige a la persona según ese pronombre autopercibido, uno se enfrenta ante un sistema legal paralelo, que son las Cortes de Derechos Humanos, que imponen pesadas multas, que imponen cárcel a quien no suscriba a esta imposición ideológica por el crimen de odio que dicen de no dirigirse a alguien de acuerdo a su género autopercibido. Por eso tiene una connotación dogmática fuertísima, en la cual no se permite el disentir, en la cual hay una especie de inquisición pública, inquisición legal, inquisición mediática para aquel que no acepte esta doctrina, como podemos decir, porque es una doctrina sin ningún fundamento. Entonces aquí estamos hablando de un dogmatismo puro, y no un dogmatismo al nivel de otras religiones en las cuales, por ejemplo, podemos tener un dogma dentro del cristianismo, pero es un dogma que va en consonancia con la naturaleza humana. El problema con la ideología de género es que es un dogmatismo totalitario que va totalmente en contra de lo que nos dice la ciencia sobre el ser humano. Y eso es indiscutible. Indiscutible. Puede ser que una persona no acepte el cristianismo, por ejemplo, pero esa persona jamás va a poder traer como argumento que el cristianismo va en contra de la medicina o que va en contra de la genética, de la biología. Eso no existe. El problema con la ideología de género es que va totalmente en contra de lo que nos dice la ciencia, y por eso es un dogmatismo ciego y antinatural. Tiene esa característica también. Y es en ese sentido furioso que uno puede decir que es una especie de religión, pero es una religión totalitaria, una religión furiosa, una ideología propiamente dicha, con toda la fuerza negativa de esa palabra. Perfecto, Pablo, muy bien. Y bueno, acabas de dar una pincelada de cómo en Canadá ya se le exige a las personas algo que creo yo en varios países estamos en camino a vivir. No sé si solamente en Canadá o hay algunos otros donde ya se ha llegado a eso, pero nosotros, por ejemplo, estamos enterados de que ya, por ejemplo, en Costa Rica están proponiendo que se den cosas similares, y que quien no se sujete o quien no se allane a ese tipo de lenguaje, a ese tipo de prácticas, pues tenga consecuencias incluso de tipo penal. Lo disfrazan en el famoso discurso de odio, Pablo. Yo quisiera que tal vez nos hagas un resumen en Canadá, porque en Canadá, pues muchos que desde afuera, pues conocemos un poco y nos hemos informado un poco, pues lo vemos como prácticamente una especie de cuna o una especie de precursor en estos temas. Háblanos de en este momento en Canadá, qué es lo que está aprobado, qué es lo que no está aprobado, cuál es la realidad que se vive allá y cómo es no solamente para un latino, sino para un latino pro vida y pro familia, para un latino que está en contra de la ideología de género, como es tu caso. ¿Cómo es vivir en un país como este? Mira, es muy difícil, especialmente para las familias que vienen a Canadá con hijos, hijos que tarde o temprano terminan siendo influenciados por estas ideologías que caen en el sistema de educación. Aquí en Canadá, tanto el sistema, prácticamente no existe el sistema de educación privado, porque el gobierno de Canadá sostiene a tanto las escuelas públicas estatales como las escuelas confesionales, y eso significa que dependen totalmente del gobierno. El gobierno aquí les dictamina a las escuelas católicas, a las escuelas cristianas que reciben subvención, todo lo que se puede enseñar. Ellos son los que ponen los profesores, son los que ponen los directores, es decir, las iglesias no tienen absolutamente ninguna incidencia en el contenido de la educación, y es por eso que muchas veces las escuelas, algunas cristianas o las católicas, son las que se muestran más furiosas con respecto al tema de la ideología de género. Viene, por ejemplo, un inmigrante, supongamos de Costa Rica, de México, envía a sus hijos a la escuela católica pensando que ahí va a estar resguardado porque es una escuela cristiana, una escuela confesional, cuando no es así, no es así, porque de hecho están controladas por el gobierno, se entregaron allá a fines de los años 70 al Estado. Acá hubo una revolución tipo comunista, lo que se llama la revolución silenciosa en Canadá, una revolución en la cual el Estado tomó todas las instituciones intermediarias por obra del padre del actual primer ministro, este hombre que se llamaba Pierre Trudeau. Y por lo tanto, entonces, cuando un niño ingresa al sistema escolar, comienza con un ataque agresivo por medio de lo que se llama la educación sexual integral, por medio de ideologías como la ideología de género, en la cual a los niños se les enseña que tienen que liberarse de esa imposición, por ejemplo, de ser hombre, de ser mujer, es algo que le impusieron los padres.
En la escuela, muchos inmigrantes se van a encontrar que los hijos les comienzan a cambiar el nombre. Eso ha pasado muchísimo. Conozco matrimonios mexicanos, matrimonios de Salvador, de República Dominicana, que a los hijos en la misma escuela les cambiaron el nombre, sin el consentimiento de los padres, les cambiaron el nombre a los hijos porque vienen de sociedades patriarcales, machistas, y por lo tanto hay que liberarles de esa imposición, hay que hacerles experimentar. Sin el consentimiento género. de los padres. Pasa mucho de que los padres se enteran de que les están trayendo al kinder, no sé cómo le dicen en Costa Rica, pero niños de 5 años, de primer grado. Escolar, sí, el kinder. Escolar. Aquí en Canadá es muy común que en el sistema escolar les traigan transexuales para que les hagan demostraciones de cómo liberarse de esa imposición del sexo y que debemos descubrir el propio género, la verdadera identidad de género. Entonces, hay mucho adoctrinamiento con respecto a de grupos LGBT, de falsos grupos de derechos humanos, como le digo yo, que supuestamente vienen a liberar a los niños de esa imposición. Las mismas escuelas son las que tratan de meterle a los niños el experimentar con hormonas, el experimentar con otro sexo, para ver si realmente están atrapados en el cuerpo equivocado. Es por eso que yo en mi libro le puse Atrapado en el cuerpo equivocado, porque es la manera como engañan a los niños aquí en Canadá. Los convencen de que han nacido atrapados en el cuerpo equivocado, que sus padres les han impuesto un sexo y hay que liberarlos. Eso, Fabricio, en el plano legal, ¿cómo se ve? Se ve de muchas maneras. El más terrible es la Ley 89 del 2017. En el 2017 se pasó una ley por la cual el gobierno tiene autoridad para quitarle los niños a los padres si ellos se ponen a la teoría del género, por ejemplo. Terrible eso. Es terrible. Eso significaría en un país como Costa Rica, como Argentina, donde los padres se están levantando hasta esta imposición ideológica, que el Estado puede venir y decir, usted, señor Fabricio Alvarado, está en contra de la perspectiva de género, le vamos a quitar a sus hijos, por ejemplo. Eso en Canadá ya está permitido. Estoy seguro que aquí en Costa Rica, y estoy seguro que en algunos países desde donde nos están viendo, estoy seguro que hay muchos a los que les gustaría y harían todo lo posible porque algo así suceda, y ya tienen la idea, porque también creo que estamos claros en esto, Pablo, y es en que estos grupos están articulados a nivel internacional, de manera que tienen una misma agenda en todos los países. En algunos han avanzado más, en otros han avanzado menos, pero la agenda es la misma, y estoy seguro que eso que nos estás contando, que ya sucede en Canadá, estoy seguro que está en la agenda de estos grupos en Costa Rica, en el resto de Centroamérica, en América del Sur, en Estados Unidos, en México. Estoy seguro que en todos estos países y más allá, esta agenda es prioridad para ellos. Totalmente de acuerdo, y es así, Fabricio. En nuestros países, en el caso de Argentina, donde yo provengo, por ejemplo, si le diésemos hoy en día el poder a estas feministas radicales, estarían haciendo incluso cosas mucho peores de lo que estamos viendo hoy en día en Canadá. Eso es así. Por eso a mí me gusta mucho contar el testimonio de Canadá, porque Canadá ha sido el país en el cual se ha llevado a cabo todo este proyecto de reingeniería social, donde se ha llevado a cabo todo este proyecto elaborado por las Naciones Unidas, elaborados, como fue evidente ya en el año 1995 en la Conferencia de Pekín, donde se habla de la perspectiva de género, donde se decide que se debe imponer esta nueva visión antropológica sobre el ser humano en todas las naciones del planeta. En ese momento, los países de Latinoamérica no le llevan caso a todo esto. No ocurre hasta una vez conformado el Grupo de Puebla y que llega al poder a partir del año 2000, que todo esto comienza a penetrar y estos grupos de izquierda y grupos políticos de izquierda comienzan a ser utilizados por estos intereses internacionales y globalistas manifestados en las Naciones Unidas, pero llevado a cabo también con el dinero de muchas fundaciones y demás. Eso es así. Lo que ocurre en Canadá es lo que en definitiva quieren exportar al resto de los países de Latinoamérica, ¿no? Por eso no tenemos que quedarnos dormidos con esto, Fabricio. Por eso a mí me parece importante que hay que concientizar a la gente, porque aquí estamos ante una batalla ya a nivel global. Es una batalla donde los actores son actores transnacionales, son unidades políticas sin asiento geográfico, como puede ser Costa Rica, Argentina, Canadá. Aquí estamos enfrentándonos a poderes financieros muy grandes, a fundaciones como la Fundación La Open Society, como a la Fundación Gates, como a la Fundación Clinton, la Fundación Rockefeller, que en definitiva son los que manejan las políticas internas y externas de nuestros países. Es una realidad. Así es. Es una realidad. Quiero leerte un par de comentarios. Uno de ellos es, pareciera negativo, ahorita van a saber por qué, y otro es positivo, pero me parece que los dos son importantes. El primero
Ileana Alfaro dice: Fabricio, trascienda, comprenda, deje de usar el tema con fines políticos, abra su corazón y su mente. Yo, más que ponerme a responderle a esta mujer que escribe, yo lo que quiero que ustedes entiendan todos, cualquiera que nos esté viendo y que nos vaya a ver, porque esto vamos a publicar esta grabación de esta conversación en distintas plataformas y la vamos a compartir por todo lado. Y es que es lo que pareciera que mucha gente quiere, que nos quedemos callados, que no hablemos del tema. Esa es la reacción normal a lo que, de este tipo de grupos que evidentemente les incomoda que Pablo Muñoz, que Fabricio Alvarado, que Agustín Laje hablen de estos temas. No se trata de trascender o dejar de trascender, se trata de que estamos preocupados por las nuevas generaciones que, como ya nos lo ha contado Pablo, están siendo directamente influenciadas y obligadas a abrazar una ideología independientemente de la educación de sus padres. Porque mire que nos acaba de contar Pablo el ejemplo de Canadá, donde incluso ya se pretende quitarle los hijos a los padres que no estén de acuerdo en que se les dé este tipo de educación, este tipo de enseñanzas. Y la otra persona, que se llama Natalia Jiménez, dice: qué bonito escuchar argumentos sustentados, aunque para algunos decir las cosas como son es odio. Precisamente, Pablo, a esto quería llegar. Una de las estrategias de todos estos grupos es llamar odio a cualquier oposición a esta agenda, ¿cierto? Ciertamente, y eso yo creo que se debe en primer lugar a, como decía anteriormente, no tienen ningún tipo de fundamento ni argumento científico al respecto para poder revalidar sus teorías. Y entonces cuando tú no tienes ningún argumento, cuando tú no tienes realmente cómo sustentar una posición ideológica, lo único que te queda es tratar de disminuir la posición del adversario por medio de frases que vendrían a funcionar como insultos que solamente pretenden callarte la boca. Por ejemplo, Fabricio dice algo y como yo no tengo ningún argumento para contrarrestarte a ti o lo que diga Agustín Laje, lo que diga Nicolás Márquez, entonces yo simplemente largo el odio homofóbico, transfóbico, religioso, eres evangélico, estás a favor de la Inquisición, de la hoguera. Eso no es ningún argumento, sino que eso psicológicamente no son más que agravios que tratan de funcionar en el mecanismo psicológico de esa persona como una especie de argumento de, claro, si Fabricio es homofóbico, si Fabricio odia, entonces yo no tengo por qué entablar una relación y una relación de combate o de argumento o lo que sea. Entonces ya está, el culpable es él porque es el que odia. Pero eso no es ningún argumento de nada, eso es a mí me parece que es una reacción pueril de parte de estos grupos LGBT que no hacen más que demostrar la falta de racionalidad en su propuesta. Ahora, con respecto a lo que dice esta señora Ileana Alfaro, que tú mencionabas del uso político, yo ya querría decirle que después de haber tratado con cientos de personas que cayeron en la transexualidad, niños que han padecido algún tipo de trastorno de identidad de género, una de las cosas que yo he llegado a convencerme es de que estas personas son usadas políticamente por los grupos de falsos derechos humanos, por los grupos LGBT, para salir a cabo con sus proyectos de perspectiva de género. Son ellos los que están usando a la persona y por eso que yo denuncio este crimen también por parte de estos grupos de izquierda, de estos grupos políticos, el caso del PAC en Ecuador. El PAC es un partido político que está usando y destruyendo la vida de las personas para salir con una ganancia política. Y eso a mí me parece terrible. Si tú, Fabricio, como político, tú luchas a favor de tu pueblo, si tú luchas por el bienestar de una persona, no se puede decir que eso es un uso político, porque si no, entonces no podemos hacer nada políticamente. El fundamento y el fin último de la política es el buscar el bien de la persona. Y cuando un político busca el bien de la persona, uno se lo tiene que reconocer, sea del partido que sea. Pero en cuanto un político comienza a usar de una situación de vida, de un abuso, de un trastorno psicológico de una persona para sacar partida política, como hace el PAC y como hacen tantos grupos políticos en Latinoamérica, eso es lo que tenemos que denunciar y no tenemos que tener miedo de hacerlo. Porque en definitiva hay vidas de personas también en juego aquí y eso es lo más lamentable de todo esto, que se están usando niños, se están usando jóvenes, se están usando a personas que son supuestamente miembros de esa comunidad LGBT sin que nadie haya erigido a esas autoridades de la comunidad LGBT que se autoproclaman líderes, ¿no es cierto? Y son los que en definitiva están usando gran cantidad de vidas para beneficio personal y beneficio de muchas corporaciones e intereses de tantas fundaciones, intereses internacionales, intereses de la compañía farmacéutica
del mundo farmacéutico, como es el caso de los tratamientos hormonales que venden, porque aquí hay un negocio de fondo también. Y eso Claro. hay que tener miedo de decirlo. Claro, y has dicho algo muy importante, incluso lo mencionaste anteriormente, en cuanto a que cuando, o uno de las estrategias de estos grupos es mediante el famoso discurso de odio o mediante términos como homofóbico, evangélico, quieren llevar la discusión a planos a los que ni siquiera nosotros lo estamos llevando. Por ejemplo, también veía otro comentario. Esto es para que la gente vea que estoy leyendo todos los comentarios y los que hablan en contra, pues los estamos también ahí escuchando o leyendo más bien y pues dejando que opinen, porque de eso se trata la democracia. Pero lo interesante es que la mayoría de los comentarios son básicamente insultos o básicamente tratando de deslegitimar, y voy a agregar otro verbo, amedrentar. Una de las estrategias es amedrentar mediante estos epítetos, mediante estos calificativos, para que no hablemos, para que no levantemos la voz. Y una de estas personas, Carlos, me parece que ya se me perdió el mensaje porque han entrado bastantes, diciendo, o como burlándose, diciendo, evangélicos hablando de ciencia. Y lo interesante es que aquí ni Pablo Muñoz ni Fabricio Alvarado ha hablado de religión, ni hemos tocado puntos relacionados con doctrina y el por qué los evangélicos no están de acuerdo desde su doctrina o los católicos no están de acuerdo desde su doctrina. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí básicamente, entre más una persona levante su voz contra esta imposición, así sea sin argumentos científicos, porque pueden ser argumentos meramente de tipo moral, por ejemplo, hablando de padres de familia que no están de acuerdo porque no comparten esa ideología, porque son creyentes o por lo que sea, no están de acuerdo con que a sus hijos se les enseñe eso en la escuela, inmediatamente son atacados, cuestionados. Le pongo el ejemplo también de Costa Rica, donde ya hemos recibido una y otra vez comunicados, mensajes, quejas de parte de funcionarios públicos a los cuales el gobierno actual les está imponiendo recibir capacitaciones, les está imponiendo ciertas prácticas, les está imponiendo ciertos materiales en sus computadoras que tienen que ver, obviamente, tienen relación directa, obviamente, con el tema de la ideología de género. Es parte de la estrategia, amedrentar, callar, cerrar la boca, poner una mordaza a los que hablamos en contra de este tema, Pablo. En Canadá, y quiero que, pues, por supuesto, como invitado que estás en esta transmisión, pues seas el que más hable. Háblanos un poquito más de en Canadá, en un caso como el tuyo, porque ya hablaste un poco de todo lo que vive la sociedad en general, pero un caso como el tuyo, ¿cómo has vivido esto? Siendo que incluso estás escribiendo un libro que habla de forma completa, de tapa a tapa, contra el sistema, contra algo que está imponiendo el gobierno de Canadá. Mira, una cosa que obviamente que me han tratado de callar muchas veces, me han tratado de amedrentar, me han tratado de amenazar de muchas y variadas maneras al respecto, pero si bien aunque legalmente hayan querido más de una vez, en más de una ocasión, ponerme entre las cuerdas, como se dice, nunca lo han podido hacer porque yo simplemente lo que hago en mi libro es narrar con toda honestidad cuál es este proyecto, es simplemente explicar el proyecto de ellos. Por lo tanto, ellos si me condenan a mí, y ahí se han dado cuenta en eso, si ellos me condenan a mí, se estarían condenando ellos mismos. Ahora, si yo inventase cuestiones, si yo, por ejemplo, dijese, los grupos LGBT dicen tal cosa, ellos nunca lo han dicho, ese es otro tema. Pero eso jamás he cometido ese paso en falso. Aquí se trata de honestamente presentar una situación tal y cual es, con los presupuestos que manejan estos grupos, que manejan estos intereses ideológicos, y explicar desde el punto de vista científico por qué cada uno de esos presupuestos es falso, que es yo lo que he hecho en este libro. Este libro está sustentado, Fabricio, por 800 artículos científicos en todas esas ramas que mencionaste al comienzo. Este libro me llevó aproximadamente 16 años prepararlo. Esos 16 años estuve leyendo cantidad de libros, cantidad de estudios científicos más avanzados con respecto al tema de la sexualidad humana en el campo de la genética clásica, la molecular, la embriología, la endocrinología, la psicología, la psiquiatría y demás, como has mencionado al comienzo. Y por lo tanto, puedo dar una respuesta científica a cada uno de esos postulados de la teoría del género y demostrar cómo son totalmente falsos, cómo esos postulados no tienen en cuenta lo que es la persona humana en realidad, cómo podemos, de hecho, desde el punto de vista filosófico, hablar de una persona humana. Esto es el problema más fundamental de la ideología de género. Según la ideología de género, no existe la naturaleza humana. Por eso hablamos de identidad de género. Si reemplazamos el hecho de que tú eres un ser humano y de que yo soy un ser humano,
Ellos tienen que poner algún tipo de fundamento último en cada una de nuestras individualidades, y es ahí cuando viene la teoría de la identidad de género. Tenemos que descubrir nuestra identidad de género, y esa identidad de género, según ellos, se descubre por medio de la práctica de la sexualidad. Y aquí viene un tema peligrosísimo también, Fabricio, y un tema de corrupción de menores, y esto no hay que tener miedo de decirlo, porque según los teóricos del género, el modo de descubrir la propia identidad de género es por medio de la expresión corporal, especialmente por medio del ejercicio sexual. Por eso se habla tanto del derecho a la sexualidad, de no poner ningún tipo de normas, de rechazar lo que ellos llaman la heteronormatividad, y especialmente, y aquí viene lo más terrible, es la experimentación de sexo con niños. Hay textos, y esto lo van a ver, están citados aquí, pero pueden ir a los libros originales de las feministas radicales más representativas de ese movimiento, las cuales hablan de que los padres deben iniciar sexualmente a sus hijos. Está el caso de Shulamit Firestone, por ejemplo, que habla de que los niños deben ser iniciados a partir, por lo menos, a los 4 años de edad, sexualmente por sus padres, por ejemplo, para que ellos descubran su sexualidad, para que descubran su orientación sexual. Tenemos el caso de la Organización Mundial para la Salud, que hace cuestión de pocos meses sacó un documento en el cual se recomienda que los padres deben comenzar a masturbar a sus hijos a los 4 años. Así que mira, ¿tú qué me dices, por ejemplo, con eso? Aquí se trata de una cosa terrible, y eso no es una cuestión de ser religioso, que ser cristiano, lo que sea. Eso no tiene absolutamente nada que ver con esto. Aquí hay una cuestión fisiológica y médica que nos está demostrando que lo que proponen estos ideólogos es perjudicial para la salud, es perjudicial para la psicología del niño. ¿Por qué siempre hablamos de los grandes traumas que deja el abuso sexual, por ejemplo? ¿Por qué hablamos de la necesidad de que los padres cuiden de sus hijos, de que estén presentes, de que tengan sus ojos presentes en los niños para que no sean abusados? Porque eso crea un impacto psicológico que muchas veces es muy difícil de superar en la vida del individuo, va a tardar muchos años, y muchas veces esos niños le van a recriminar a sus padres por qué no estuvieron presentes cuidándolos cuando pasó tal cosa. Quiero decir algo, Pablo, y esto es algo importante, y antes de hacerte una pregunta, bueno, que yo creo que ha quedado más que claro con todo lo que has dicho, pero quiero machacar sobre eso. No estamos diciendo que esté mal que una persona se oponga por sus creencias religiosas, es decir, no podemos pedirle al 100% de las personas que tengan los argumentos científicos o que estudien los argumentos científicos, porque pues hay personas que se dedican a otras cosas, científicos, políticos, etcétera, académicos. Hay gente que se opone única y exclusivamente porque tienen una fe que va contra eso, y eso no está mal, eso está bien, es un derecho. La libertad religiosa y de culto es un derecho humano de primera generación. Es un derecho humano que nos permite expresar nuestra fe en público y en privado también. O hagámoslo al revés, en privado y en público. Usted tiene derecho en sus redes sociales, tiene derecho en público, tiene derecho en la escuela de sus hijos a expresar por qué no está de acuerdo con algo así. Y lamentablemente los gobiernos quieren pasarle por encima. Los gobiernos, me refiero a los gobiernos que están a favor y que están impulsando estos temas, quieren pasarle por encima a ese derecho. Pero creo que hoy ha quedado claro también, Pablo, y bueno, no hoy, a través de todo el trabajo que gente como ustedes han hecho y otros más que hemos ido conociendo en el camino, que los argumentos científicos contra la ideología de género existen y sobran, ciertamente. Mira, los argumentos son aplastantes. Uno de los grandes errores de la ideología de género es que niega toda diferencia entre el hombre y la mujer. Habla supuestamente de una igualdad natural y una igualdad que es tergiversada por la sociedad que impone ciertos roles sociales al hombre y a la mujer, negando el hecho de que muchas veces pueden haber ciertos roles sociales, cuestiones culturales, pero que profundamente la cultura siempre tiene un fundamento en la naturaleza biológica, e incluso mucho más profundo que eso, la naturaleza neurobiológica de la persona. Si no hubiesen diferencias entre el hombre y la mujer, cada vez que nace un varón y una niña, no tendrían que tener ningún tipo de diferencia en el momento de nacer, y esas diferencias se tendrían que construir a lo largo de la vida. Cuando la neurobiología nos demuestra que las diferencias más grandes entre el hombre y la mujer se desarrollan en la etapa clave del desarrollo fisiológico del embrión en la semana 5ª, 6ª, 7ª y 8ª. Es en ese momento cuando irrumpe la testosterona en el caso del feto masculino, cuando se va generando no solamente todo lo que se llama la función reproductiva, ese organismo reproductivo, sino también
la estructura neuronal del ser humano. Y esa estructura neuronal es la que después va guiando el desarrollo de todos los otros organismos del cuerpo humano. Por lo tanto, negar las diferencias neurobiológicas, las diferencias genéticas entre el hombre y la mujer, es la ignorancia más grande que puede existir. Y ese es el problema de fondo con la ideología de género, que hay una negación absoluta con lo que nos enseña la ciencia, con lo que nos enseña la biología, con lo que nos enseña la genética, con lo que nos enseña la neurobiología. No podemos negar esas diferencias esenciales. Y el tratar de imponer una cierta reglamentación de la vida, porque eso en definitiva es lo que hace la teoría del género. La teoría del género critica la heteronormatividad como si fuese algo impuesto por el cristianismo, el hecho de que tengamos que ser heterosexuales. No, señores, eso se ha impuesto por la función reproductiva que está dado por el código genético de cada uno de nosotros al momento de ser concebidos. Y no estamos hablando aquí de algo que se adquiere en la semana 22 o en la semana 12, es algo que se adquiere el día que fuimos fecundados, cada uno de nosotros, por la unión de un espermatozoide, por la unión de un óvulo con un código genético particular que dio origen a un ser vivo masculino o un ser vivo femenino. Voy a hacer y eso también, no lo podemos evitar. Por supuesto, y está clarísimo. Hago dos comentarios. Hay gente acá de todo, gente que está informándose, que está abierta a la información, otros que dicen que estás inventando, que estamos inventando, ¿verdad? Y es un poco lo que hablábamos, esa es un poco la estrategia, esos son los argumentos o los grandes argumentos que ellos tienen. Y hay otro que pone que ¿dónde están las fuentes? Bueno, aquí está el libro que escribió Pablo y dentro del libro está, por supuesto, toda la bibliografía y está toda la investigación que lo voy a volver a leer, sobre todo para la gente que no lo escuchó al inicio. Dentro o durante la preparación de este libro, Pablo realizó una inmersión en estudios científicos más avanzados en los campos de la genética clásica y molecular, embriología, psiquiatría, endocrinología, epidemiología psiquiátrica, neurología, biología, neuroinmunología, pediatría, medicina interna, neuropatología y sociología. Es decir, no estamos inventando, Pablo no está inventando nada, sino que ahí están las fuentes y en el libro. De hecho, al final, yo le tengo dos sorpresas a ustedes. Una, decirles que acá en Costa Rica este libro está disponible y le voy a pedir a la gente interesada que en este mismo Facebook, en privado, en mensaje privado, me escriban. No lo hagan en los comentarios porque son muchísimos comentarios y no voy a poder ahí responderles, sino que entre a esta página y en la parte de mensajes privados usted me escribe y nos ponemos de acuerdo. Le hablamos de los costos y de cómo le hacemos llegar el libro de Pablo Muñoz Iturrieta, Atrapado en el cuerpo equivocado, dice la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. La segunda sorpresa que le tengo es que en cuestión de minutos, estaba previsto para mediodía, incluso así lo anuncié en las redes sociales, pero en 5 minutos estará con nosotros. Pablo, usted me dice hasta qué hora usted se puede quedar, porque esta conversación entre los tres podría ser muy enriquecedora también, pero en 5 minutos se va a conectar con nosotros Agustín Laje, que es uno de los autores, junto con Nicolás Márquez, del Libro Negro de la Nueva Izquierda. Lo hemos tenido en Costa Rica también, y yo sé que apenas esto de la pandemia pase, pues vamos a poder hacer una buena gira con Pablo Muñoz también, acá a diferentes lugares del país. Pero en 5 minutos, ya confirmado, 4 minutos estará con nosotros Agustín Laje para continuar con esta conversación tan enriquecedora. Pablo, como te decía, argumentos hay, y hay una pregunta en uno de tus capítulos que quería, obviamente no nos alcanzaría el tiempo jamás para hablar de todo lo que habla el libro, pero vi una pregunta, ahorita que puse el libro al final, se me perdió, pero básicamente la pregunta, y me parece que es importantísima, aquí está. ¿Por qué es tan peligrosa? Porque la gente dice que solo lo hacemos por argumentos religiosos y que solo lo hacemos por un tema de fe. ¿Por qué es tan peligrosa? Está en la página 220 del libro. La ideología de género en la educación sexual. ¿Por qué es peligrosa? Mire, es peligrosísimo porque, como decía yo al comienzo, una de las cosas que plantea la teoría del género es que nosotros, Fabricio, ni tú ni yo somos seres humanos, ni tú ni yo somos hombres, y por lo tanto tenemos que nosotros descubrir nuestra verdadera identidad de género. Para los proponentes de esta teoría, tú y yo somos cisgéneros. Para ellos el cisgénero es aquel que todavía no ha descubierto su verdadera identidad. Es decir, nosotros somos los tontos retrógrados que todavía no nos hemos iluminado con esta gran teoría del género. Somos los cisgéneros, es la manera peyorativa como nos mencionan.
Y entonces, este es el problema. Tú, Fabricio, tienes una familia. Tú, Fabricio, tienes niños. Y entonces, para que él propone esta teoría, dice, Fabricio es un peligro, porque Fabricio le va a imponer el sexo a sus niñas, por ejemplo. Tú tienes tus hijas, tú les impones el sexo, las obligas a ser mujeres, y entonces ellos dicen, a esas niñas hay que garantizarles el derecho a que descubran su verdadera identidad de género. Sí, lo que dicen es que es una construcción social, que se le impone a las niñas ser mujeres y que se le impone a los hombres ser hombres, a los niños ser hombres. Claro, y el argumento legal en Canadá es que, por ejemplo, una persona como Fabricio es un peligro para esos niños. Entonces el Estado es el que le tiene que garantizar a esos niños el poder descubrir su identidad de género. Y aquí es el gran peligro, porque por un lado el Estado se está autoproclamando como el juez último de cada ser humano con respecto a su verdadera identidad, sin ningún argumento científico, por otra parte, ¿sí? Sin ningún argumento científico, por otra parte, porque aquí no estamos diciendo tú y yo que si una persona se quiere creer un dragón, que el Estado intervenga y le obligue a ser humano, que sea lo que se le dé la gana si esa persona quiere. Y si esa persona quiere tratamiento psiquiátrico para tratar de salir de su problema y de su trastorno de identidad personal, hay que ofrecérselo respetando la libertad de esa persona, porque aquí tampoco se trata de que el homosexual no se acueste con otro hombre. Aquí se trata de darle la libertad a la persona, que si esa persona por algún motivo se da cuenta de que esa conducta es perjudicial, uno, ofrecerle todos los medios para que esa persona pueda vivir plenamente. No como pasa en Costa Rica, por ejemplo, que hay un proyecto de ley del PAC que quiere penalizar a todo psicólogo, médico y psiquiatra con 3 años de prisión, con la suspensión de la licencia médica, con multas exorbitantes, como pasa en Canadá, por ejemplo. Si esa persona quiere ayudar a una persona que libremente dice, yo quiero salir de mi trastorno, o una persona que es homosexual y dice, bueno, yo me doy cuenta que este estilo de vida es perjudicial para mi vida, yo quiero salir de eso. Y bueno, ¿por qué negarle a esa persona el derecho a vivir de otra manera? No somos nadie para imponerle eso. Y esto es el problema del carácter totalitario de la ideología de género. Otro problema enorme también, Fabricio, es que el feminismo radical apoya abiertamente la pedofilia. Y esto hay que decirlo sin miedo y que no venga ninguno a decirme estás inventando. Porque el que viene a decirme que está inventando simplemente está siendo funcional a este proyecto de abolición de la familia, a este proyecto de abolición de normas morales que están basadas en la estructura neurobiológica de la persona humana. Acá no estamos hablando de ninguna cuestión religiosa ni nada. A nuestros niños hay que protegerlos. Para Firestone, por ejemplo, la cual mencionaba más temprano en esta conversación, ella decía que hay 4 elementos fundamentales en la revolución feminista, que es la revolución de la ideología del género. Primero, abolir la función reproductiva de la mujer. Eso es lo primero. Por eso también la lucha del aborto con respecto a esto. Abolir que la mujer quede embarazada. De hecho, ellas proponen elaborar técnicas de reproducción artificial, por ejemplo, gestación artificial. En segundo lugar, hablan de la independencia absoluta económica de los niños y de la mujer por medio de un sistema socialista. O sea, aquí también se ve ese intento de imposición del Estado comunista. En tercer lugar, ellos decían que hay que destruir toda distinción entre hombre, mujer y adulto y niño. No tiene que haber ninguna distinción ni siquiera legal. De tal manera que si un niño quiere tener relaciones con un adulto quiere tener relaciones sexuales con un niño, hay que permitirlo porque no tienen que haber distinciones de ningún tipo, decía ella en su proyecto. Y esto es un libro que lo pueden leer, lo pueden corroborar, que se llama La dialéctica del sexo. Es un libro que por un profesor de filosofía de la Universidad de Costa Rica me dijo que es uno de los libros que más se leen en Costa Rica. Esto se enseña en las universidades públicas de Costa Rica, así que ninguno venga a decir que esto es un invento. Y en cuarto lugar, y aquí viene una cuestión también tremenda, es en la propuesta de ellos, esto lo estoy diciendo textualmente, lograr la libertad sexual de todo niño para hacer lo que desea sexualmente. De tal manera, dice ella, que si quiere tener relaciones con un transexual, que la tenga. Si quiere tener relaciones con un hombre adulto, que la tenga. Es una apología directa de la pedofilia. Y estos son libros de texto que se están leyendo en nuestras universidades en Latinoamérica. Y eso es lo que yo me levanto a denunciar, y hay mucha gente que si bien enseña esto, le da una especie de rubor que no tiene sentido cuando esto se hace público. ¿Pero por qué? Si esto es lo que enseñan las universidades, ¿qué miedo tienen a salir a enfrentarnos públicamente, Agustín Laje, a mí, decir si eso es lo que enseñan y argumenten en favor de eso? Bueno, ya hemos tenido casos aquí en Costa Rica y precisamente quiero darle la bienvenida a Agustín Laje, que ya está con nosotros por acá. Pablo, vamos a darle la bienvenida a Agustín. Perfecto, sí. Vamos a darle aquí entrada a la sala de reuniones y mira,
Aquí tenemos a don Agustín Laje conectado desde España. Agustín está con nosotros también acá, Pablo Muñoz, como te indicaba en horas de la mañana. Y precisamente le quería comentar, bueno, vamos a darte un espacio para que saludes, Agustín, a toda la gente que nos está viendo. Estamos en mi página de Facebook, Fabricio Alvarado, por si quieres compartirlo en tus redes también, Agustín. Y bueno, muy buenos días aquí, buenas tardes, casi noches allá en España, porque allá entiendo que son las 17 horas con 13 minutos, ¿verdad? Bueno, por ahí se nos pegó la imagen de Agustín. Vamos a ver. Vamos a darle un espacio ahí para que se acomode, porque parece que el problema es la señal de Agustín, ¿verdad? Mira, de paso, mientras se conecta ahí Agustín, mientras lo recuperamos, una cosa que te quería comentar, Fabricio, es que con respecto a este libro, ha tenido una aceptación muy buena, muy positiva por profesionales de primer nivel mundial en todo el continente, desde Canadá hacia la Argentina. Esto es algo que yo creo que hay que decirlo a la gente, que muchas veces lo ignoran. Es un libro con un profundo estudio científico que ha tenido una aceptación muy grande por parte de profesionales de distintos campos. Ahí creo que volvió Agustín. Ahí tenemos a Agustín. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, qué gusto poder verlos a ambos. Fabricio, Pablo, bueno, muy buenas tardes para ustedes y también para todas las personas que están conectadas. Ahora cambié la conexión de Wi-Fi, ahora debería andar mejor. Bien. Agustín, en este momento allá en España son las 5 y 14 p.m., ¿verdad? O 17 horas. Las 7 de la tarde, 7:14. 7 de la noche. Sí, hay una diferencia horaria muy grande, entonces eso a veces hace que se compliquen los horarios, las comunicaciones, pero bueno, ya me estoy acostumbrando de a poco. Bueno, muy bien. Bienvenido. Hemos estado ya desde hace más o menos, poquito menos de una hora conversando con Pablo, que sé que se conocen. Bueno, ambos son argentinos, ¿no? Y hemos estado hablando de muchas cosas, Agustín. Hemos estado hablando, pues, en un tema en el que ustedes han sido dos valientes que han estado hablando con argumentos académicos, con argumentos científicos contra esta ideología de género que ha venido a permear en diferentes países de Latinoamérica, de Norteamérica, y bueno, la exposición que nos ha hecho Pablo hasta el momento ha sido extraordinaria y estamos realmente muy contentos. Agustín, estoy seguro que también, al igual que a Pablo, muchos lo conocen, es uno de los autores de este libro. Aquí tengo los dos libros. El libro negro de la nueva izquierda, creo que ambos libros le dan muy fuerte y golpean muy fuerte la ideología de género, y hablábamos precisamente, Agustín, de que en medio de estas discusiones, pues lo más fácil para el progresismo, lo más fácil para los grupos de izquierda es básicamente ofender y decir que nos estamos escudando en argumentos religiosos o que no deberíamos hablar de estos temas, porque lo que por lo general quieren estos grupos es que guardemos silencio en relación al tema de la ideología de género. Sí, a ver, ellos funcionan con una matriz, digamos, de exclusión de los discursos opositores, que es lo que habitualmente se conoce como corrección política. Cuando hablamos de corrección política, estamos hablando de un régimen que establece qué puede ser dicho y qué no puede ser dicho, con una particularidad, que es un régimen que no apela a lo verdadero, sino a lo subjetivo y emocional. Lo verdadero, en todo caso, siempre es una función de lo que yo y para mí, según mis sentimientos, es verdad. Con lo cual, cuando aparece gente, por ejemplo, como Pablo, que escribe un libro con una cantidad impresionante de referencias científicas, con una cantidad impresionante a papers científicos, nadando y buceando entre, digamos, asuntos psiquiátricos, psicológicos, biológicos, genéticos, y pone de manifiesto que todo aquello que hacía el subjetivismo de esta gente está impugnado científicamente. Es lógico que esta gente responda diciendo, no, estos son fanáticos religiosos, porque de alguna forma nos quieren llevar a su propio campo, que es el campo digamos, de lo no científico. Por eso ellos siempre se han sentido muy cómodos queriendo plantear sus debates como un debate contra la Iglesia,
Vos fíjate que nunca se ha planteado, por ejemplo, el debate del aborto, cuando uno sigue cómo lo ha tratado la prensa en todas partes, o el aborto, o los temas LGBT, jamás se trata como una cuestión entre, por ejemplo, dos miradas científicas distintas, sino que se trata como la posición de aquellos que son los defensores de los derechos humanos contra los antiderechos religiosos, medievales, retrógrados. Entonces es muy complicado llevar así, digamos, un diálogo que tenga algún tipo de sentido, ¿no? Dos cositas, Agustín. Una, decirte que estamos transmitiendo en este momento a través de mi página de Facebook, Fabricio Alvarado, por si quieres compartirlo en tus redes, ahí, en tu Facebook. Creo que mucha gente va a querer ver esta conversación y va a quererte ver junto a Pablo, que ambos, como sí, repito, claro, acá en Costa Rica se les respeta mucho, se les quiere mucho. Y también, precisamente, estábamos hablando del tema de la actitud de estos grupos a la hora de debatirlo. Estaba mencionando Pablo. Y precisamente, estoy seguro que a él le ha pasado también, pero le iba a comentar en el momento que te conectaste a la gente, que pues ya en Costa Rica tuvimos el episodio de haber pactado un debate en la universidad. Se me fue tu audio. Se fue el audio, Fabricio. A ver, creo que se fue. A ver, ahí. Se fue el audio, ¿no? Ahí volvió. Ahí volvió. Toqué un cable que no tenía que tocar. Entonces, les decía que ya no sucedió, y yo sé que a ustedes les ha sucedido mucho, o que les cancelan debates, o que no aceptan debatir con ustedes sobre estos temas, porque con los argumentos que se presentan pareciera que no hay mucho para debatir de parte de ellos, ¿cierto? Pablo, si querés empezar vos, y así le damos chance a Agustín a que comparta la transmisión. Mira, Fabricio, una cosa interesante, Agustín, una cosa que me ha pasado mucho a mí en muchos lugares, en muchos países, es que no se quieren sentar conmigo a un debate. No quieren correr el riesgo, yo creo, de pasar el ridículo ante una montaña de argumentos basados en la ciencia. Y a lo más que he llegado es que me dicen, hagamos una mesa redonda donde cada uno cuente su experiencia y no pase más de ese sentimentalismo subjetivista que mencionaba Agustín. Es decir, ni siquiera podemos ir a un debate a argumentar, sino que cada uno cuente su experiencia sentimental, su experiencia subjetiva, y eso es el argumento para la posición personal. Eso por un lado. Me pasó en un caso que me aceptó un debate el representante de la Fundación Organización de Liberación Homosexual de Chile. Fuimos a un debate en televisión, pero resulta que estaba todo arreglado de antemano, incluso por la misma cadena televisiva, porque la moderadora estaba contra mí también. Y en cierto momento, cuando yo me di cuenta que los estaba revolcando con argumentos, le llegó una orden por el micrófono a la chica que debía cortar el debate y se acabó. Lo que iba a durar una hora, duró media hora y ni siquiera me dio la palabra final como se le dio al otro hombre para ellos tener la última palabra. O sea, fueron 2 contra 1 y fue totalmente la moderadora fue totalmente parcial al momento de moderar esto. Porque claro, llegó un momento en que el activista homosexual ya temblaba, eso lo pueden ver en YouTube, el hombre comenzó a temblar y ya no sabía ni por dónde salir. Y yo con todo respeto, yo en ningún momento lo ataqué personalmente ni nada, simplemente le fui dando argumentos y demostrando cuál era la agenda verdadera que tenía este grupo homosexual en Chile con respecto a la educación sexual integral. Pero claro, comenzaron a salir a la luz cosas que este hombre no quiere que el público, que la opinión pública sepa, porque obviamente que se le va a poner en contra, y es ahí cuando cortaron la comunicación. Algo que acabas de decir es importante, y ahí te quiero introducir y puedes unir las dos respuestas, Agustín. El papel de los medios de comunicación en este tema. Mira, yo creo que los medios de comunicación son un peligro, son una basura total. A lo que me refiero es a los medios hegemónicos, obviamente. De hecho, estamos teniendo nosotros tanto éxito en lo que estamos haciendo a través de, por ejemplo, este tipo de vivos, porque justamente la gente se está dando cuenta que los medios de comunicación han traicionado aquella función que nace con el propio periodismo. Es decir, cuando hablamos de periodismo estamos hablando sobre todas las cosas de una función social. Esa función social es la de informar en primer lugar y en segundo lugar la de generar opinión. El problema es cuando todos los medios opinan exactamente lo mismo, ya no se genera opinión, se adoctrina a la gente.
Y si encima ni siquiera se informa a la gente, ya ni siquiera se da la posibilidad de que la gente pueda formar su propia opinión. Se les baja una única opinión y además con desinformación. Por eso los medios de comunicación, los tradicionales, los hegemónicos, son una basura total al servicio de aquellos que los financian. No nos olvidemos que los medios hoy configuran un esquema económico anticuado. Los medios tradicionales hoy no se sostienen en el mercado capitalista y por eso dependen de las pautas oficiales de los estados y dependen del concurso económico, del apoyo económico de importantes ONGs. Te voy a dar, por ejemplo, un dato que para mí es bastante significativo. La Fundación Open Society de George Soros, en los últimos años, los últimos 30 años para ser exacto, han destinado más de 15 billones de dólares en distintas causas. 15 billones de dólares son, para que el público entienda, porque es tan elevada la cifra que a veces no sabemos bien qué es un billón, son 15.000 millones de dólares. Cuando uno ingresa en los reportes financieros, que eso es información pública, y va a ver en qué se destinó ese dinero, va a encontrar que una porción enorme de esa torta de 15 billones de dólares fueron a medios de comunicación. Te voy a poner un caso. México. Hay una ONG que se llama Chicas Superpoderosas. Las pueden ustedes buscar a través de Google, tienen su página web. ¿Y a qué se dedica Chicas Superpoderosas que reciben miles y miles de dólares de Open Society, entre otras fundaciones más? Yo te pongo un solo ejemplo, pero podríamos hablar de Rockefeller Foundation, Ford Foundation, Bill y Melinda Gates Foundation. Todo esto, todo este conglomerado de ONGs ponen en el periodismo. El periodismo no es independiente, ¿ok? Chicas Superpoderosas entrena militancia feminista para penetrar los medios de comunicación en América Latina. Por ponerte simplemente un ejemplo, y digo, si a uno de los que están mirando esto tiene alguna duda, que ingrese Chicas Superpoderosas, va a ir a ver ahí el logo enorme de Open Society, y si ve los reportes financieros va a ver con cuánta plata se le apoyó. Entonces, a mí no me sorprende que Pablo va a un debate y que ya está todo arreglado. A mí no me sorprende que sean 2 contra 1. Digo, yo también lo viví. Por ejemplo, incluso en situaciones, digamos, más pornográficas, te diría, porque no se me ocurre otra palabra. 7 contra 1, por ejemplo. Si vos entras en YouTube, en mi canal, vas a encontrar debates donde estoy yo solo contra 7 personas. Y uno puede decir, bueno, esto no es necesariamente injusto si la distribución del tiempo fuera equitativa, en el sentido, bueno, le doy el turno a ellos, después a Agustín, después a uno de ellos, después a Agustín. Pero no, encima tienen, digamos, la mala fe de hacer tipo mesa redonda, como dice Pablo. Entonces, cada 7 opiniones de ellos, vos tenés una que durará 30 segundos porque encima te la cortan con gritos. Una vez nos pasó con Nicolás en Panamá, por ejemplo, que llegamos y eran 2 moderadores y eran 3 contrincantes oficiales, pero los 2 moderadores eran de una ONG de Planned Parenthood en Panamá. Está el video también para que lo vean. Entonces, llegamos y nos dimos con que eran 5 contra 2. Y les dijimos, bueno, a ver, nosotros sabemos que ustedes no son moderadores, que ustedes en verdad son 2 contrincantes que se plantean aquí frente a las cámaras como si fueran, pero en todo caso no nos pongan a 3, pongan a 2. Entonces, ¿sabés qué hicieron? Iban rotando, entonces en el corte salía uno y metían a otro, tipo como si fuese un partido de fútbol. Entonces hacen esto siempre porque tienen miedo, como bien dice Pablo, no están preparados, no han necesitado nunca prepararse porque el paradigma del emotivismo siempre les ha solucionado absolutamente todo. No, mis sentimientos, no, mi identidad, el amor, esto es lo que yo siento, ¿no? El amor, los derechos humanos, diferentes argumentos. Exacto. Diferentes argumentos. Exactamente. Bien, quiero reiterar a todas las personas que están conectadas y bueno, a los que nos ven en Costa Rica, que pues hay varias gente preguntando y por eso lo hago. He estado viendo los comentarios. Hay gente preguntando por los 2 libros, tanto el libro negro de la Nueva Izquierda, escrito por Agustín Laje y Nicolás Márquez, como el libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado de Pablo Muñoz y Turrieta. Nada más déjenme ver que no haya yo, si estoy bien, pensé que me había, como decimos en Costa Rica, pensé que me había jalado una torta aquí, había puesto otra cosa a transmitir. Este libro también, ambos están disponibles, escríbanme en privado
y nos ponemos de acuerdo porque hay mucha gente preguntando. Los que están interesados, escríbanos en privado. Pablo, yo creo que hoy por hoy lo que nos has contado, y de eso yo sé que Agustín también conoce, lo que nos has contado que sucede en Canadá, cómo esta ideología se metió y se metió y se metió, y hoy es lo que es en Canadá. Estoy seguro que en esos procesos ya estamos en algunos países, incluido Costa Rica, donde, como ustedes saben, ayer empezó a regir el matrimonio entre personas del mismo sexo, no por una votación democrática en la Asamblea Legislativa, no luego de una discusión de un proyecto de ley como se supone debió haber sido, sino por toda una estrategia, toda una artimaña, matrápula, como usted quiera llamarlo, un compadre hablado, como lo he dicho yo públicamente, entre el gobierno del partido PAC y la Corte Interamericana, que luego viene a ser respaldado por la Sala Constitucional, por 6 magistrados de la Sala Constitucional, que dicho sea de paso, entre todos terminan convirtiendo una opinión consultiva que no era vinculante, la terminan convirtiendo en vinculante. Y en eso precisamente hoy estuve en un programa de radio con un constitucionalista que hablaba al respecto y lo tenía clarísimo, una opinión consultiva no es vinculante. Pablo, toda esta introducción para lo siguiente. En Canadá, esto no sucedió de la noche a la mañana. Y es un poco para abrir los ojos a Latinoamérica, de que algunos dicen, no, estamos lejos de que eso Costa Rica, estamos lejos de que pase en el país, apenas vamos empezando o apenas hay unas poquitas cosas. Es que eso no llega de un golpe, llega de poco a poco hasta que llega a acaparar todo y llega a lograr todos sus objetivos, ¿cierto? Y la pregunta es para ambos, empecemos con Pablo. Bueno, mira, Fabricio, ciertamente que en Canadá esto es un proceso que lleva más de 50 años, es un proceso que comienza en primer lugar por medio de la universidad, cuando comienzan a fundarse tanto las facultades del género como la de la mujer, con la excusa de que debía haber una cierta paridad de género en el mundo académico, como no habían tantas mujeres enseñando, crean estas facultades de la noche a la mañana con una impronta totalmente de izquierda, con una impronta, esto es impresionante también, totalmente pro Unión Soviética. En los últimos meses he estado leyendo libros de los años 60, 70 y 80, escritos aquí por académicos muy reconocidos en Canadá, donde se hace una defensa férrea de la Unión Soviética. Yo, la verdad, que se me cayeron las medias leyendo eso, porque ya en los años 80 se conocía lo que era el terror de la Unión Soviética y a pesar de eso, estos profesores muy reconocidos en Canadá hablaban acerca de las maravillas de la igualdad de la Unión Soviética, cómo la Unión Soviética en Canadá les pagaba viajes para experimentar lo que era el paraíso comunista. Lo mismo pasó con Cuba, siempre hubo una relación muy estrecha entre la familia Trudeau, cuyo padre, Pierre Trudeau, apoyó, incluso financió económicamente la revolución de Castro, Fidel Castro, el Che Guevara y demás en Cuba. Ha habido una relación muy grande. Canadá nunca dejó de tener lazos con Cuba. De hecho, la familia Trudeau es dueña de una gran cadena de hoteles en la isla. Por lo tanto, hay una connivencia muy grande con el régimen comunista. Hay cantidad de fotos que pueden ver en Google de visitas de la familia Trudeau al régimen castrista, fotos de Fidel Castro teniendo a Justin Trudeau en sus brazos cuando Justin Trudeau era un bebé de 4 meses. Entonces, esto no es ningún tipo de teoría conspirativa ni nada, sino una realidad conocida aquí en Canadá. Ahora bien, en Canadá se dio también todo un proceso político en el cual lo que se conoce como el marxismo cultural, que describe también Agustín en su libro, lo que se dio en Latinoamérica a partir del Foro de San Pablo del 92, aquí en Canadá se comenzó a dar a partir de los años 60. Se comenzó a dar a partir de los años 60 y se comenzó a ver reflejado en la política, se comenzó a ver reflejado en los cambios políticos y legales que tuvieron lugar en el país, hasta tal punto que en Canadá en el año 82 se abolió la Constitución y se reescribió nuevamente. Aquí en Canadá se reescribe lo que se llama la Carta de Derechos Humanos, que vendría a ser el documento fundacional de Canadá, que es lo que le abre la puerta a toda esta locura de la ideología de género, entre otros temas. Pero también en Canadá, cuando se han encontrado ante una pared que no pueden sortear, por así decir, se ha usado de la Corte Suprema. Canadá, yo creo que es uno de los primeros casos, junto con Estados Unidos, también lo que fue en el año 73 el aborto, se usó de la Corte Suprema para tratar de imponer lo que no se podía lograr democráticamente por medio de cambios legales y demás. Ahora, Fabricio, con respecto a la pregunta, y termino con esto para darle el lugar a Agustín, lo que se dio en Canadá en 50 años, a mí me sorprende que en Argentina, por ejemplo, se está dando con una velocidad inusitada. Se está dando con muchísima más fuerza y en un tiempo mucho más corto.
Porque en Canadá tenemos, desde que se aprueba el aborto a la fecha, tenemos un lapso de más de 50 años donde se han dado todas estas variantes y estas imposiciones y cambios legales y políticos. En Argentina se está dando con una velocidad inusitada, especialmente a partir del año 2006, cuando se aprueba la Ley de Educación Sexual Integral. En Argentina mismo, en marzo del 2019, conté muchas cosas de Canadá y la gente en marzo del año pasado me decía, no, pero eso no va a llegar a Canadá, Argentina, perdón. Cuando yo mostraba que en Canadá se izaba la bandera LGBT junto a la canadiense, la gente me decía, eso no va a llegar. Y no pasaron 4 meses que en Argentina, por una orden del gobierno, se comenzó a izar la bandera LGBT en muchas de las instituciones gubernamentales de nuestro país, a lo largo y ancho del país. Y lo vi en el Departamento de Defensa de la Argentina, lo vi en edificios de la Gobernación de Córdoba, lo vi en la provincia de Entre Ríos, lo vi en cantidad de lugares donde se izaba la bandera LGBT como si fuese un símbolo patrio, por ejemplo. Eso por dar un ejemplo simple y concreto. Agustín, un poco en la línea de, un poco en la línea de cómo esto avanza de a poquitos y cómo se va metiendo, ¿verdad? Toda una estrategia para ir metiendo poco a poco los elementos de la ideología de género. Mira, yo lo que quisiera agregar respecto del caso de Costa Rica es que si bien constitucionalmente uno puede dar muchísimos argumentos, como los que vos habrás recibido hoy en esta otra comunicación que vos tuviste, y si bien es cierto que, perdón, ¿se me escucha? Porque creo que se ha trabado. ¿Se me escucha? Sí, okay. Sí, hay queriendo cortar un poco, pero... Sí, porque veo como que se me va la imagen, pero bueno, voy a intentar articular un poco esta idea. Si bien es cierto, digo, que una opinión consultiva no tiene carácter vinculante, ¿y qué significa esto? Que una opinión es simplemente eso, una opinión, no es una legislación. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos no representa al pueblo soberano de Costa Rica, que dicho sea de paso, no es más un pueblo soberano en la medida en que no tiene conciencia soberana. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es la disposición de aquellas leyes que van a regir a una comunidad política sobre un territorio específico. Costa Rica es una comunidad política sentada en un territorio específico que tiene el derecho soberano a ordenarse política y legalmente, a darse un orden político. Ahora, Costa Rica, en la medida en que se somete a aquello que no es una imposición de carácter legal, sino que es simplemente una opinión, como su propio título lo dice, opinión consultiva, bueno, yo creo que es el reflejo de un pueblo que ha perdido la noción de su soberanía. Y esto ha pasado, ojo, no se lo tomen como que es algo solo de Costa Rica. Esto ha pasado en todos nuestros países. Si esta agenda ha podido avanzar tan rápido, como Pablo muy bien dice, es porque hemos perdido la noción de qué significa ser un pueblo soberano. ¿Quién votó el matrimonio homosexual en Costa Rica? ¿Por qué no se le consultó, en todo caso, si era un tema sensible? ¿Por qué no se llamó a una especie de consulta popular? ¿Por qué no se puso en marcha un mecanismo de democracia directa y se le preguntó al costarricense, es el que paga sus impuestos, es el que mantiene al Estado, es el que mantiene al gobierno, ¿por qué no se le consulta si está a favor o si está en contra de ese engendro que se llama matrimonio homosexual? Bueno, por ahí parece que tenemos un problemita de señal de Agustín, que se cortó la comunicación. Vamos a ver si lo recuperamos. Hola. Vamos a ver, ahí está Agustín otra vez. ¿Qué volvió? Te escuchamos hasta donde dijiste que por qué no se le consultó al pueblo. Sí, digo, ¿por qué no se le consulta al pueblo? Si el pueblo es en definitiva el que mantiene ese Estado, el que paga impuestos para que ese Estado exista, el que mantiene a sus gobernantes, el que paga sus salarios, porque esto es digamos, si es un tema sensible, ¿por qué por lo menos no se pone a disposición del pueblo mecanismos democráticos directos para saber si el pueblo considera que existe o no existe algo llamado matrimonio homosexual, que en definitiva no existe porque no responde a la definición propia de matrimonio? Pero eso es otro punto. Yo te quiero mostrar, a ver, voy a ver si puedo compartir pantalla, ¿sí? Vamos a ver si la tecnología me ayuda, porque esto lo hemos mostrado
Fabricio, en las conferencias que dimos en Costa Rica, junto con Nicolás Márquez y contigo, y es lo que, no se va a poder mostrar, lástima, pero bueno, yo te lo digo a ver si puedo más o menos, hay una ONG que se llama LGBT Found, la pueden buscar por internet. LGBT Found, LGBT Fund, ¿sí? Ahí se van a dar con reportes financieros, son estudios de reportes financieros de cuánto dinero se han colocado en nuestros países para apoyar la agenda LGBT. Te quiero comentar que en Centroamérica, Costa Rica, por escándalo, es el país que más dinero ha recibido para causas LGBT, con lo cual no es una coincidencia que Costa Rica sea el primer país en Centroamérica, hasta donde yo tengo noticias por lo menos, que acaba de legalizar de facto, inconstitucionalmente seguro, o por lo menos antidemocráticamente 100% seguro, esto que se llama matrimonio homosexual. Dejo un último comentario. Yo he visto, por ejemplo, la promoción de toda esta ideología y de este festejo por el matrimonio homosexual en Costa Rica, financiado por la Embajada de Holanda y financiado por la Embajada de Canadá. O sea, estos tipos ya te están diciendo en la cara, a ver, vos no gobernás sobre tu territorio, nosotros gobernamos y te invitamos a vos a que celebres con nosotros lo que nosotros ganamos en tu estado, que es el matrimonio homosexual. Bueno, muy interesante y muy enriquecedor todo esto que ustedes nos plantean. Yo quisiera hacer una dinámica, Pablo y Agustín, en la cual ambos, porque vuelvo a lo mismo y es como reiterativo, y uno podría decir que hasta cansado a veces, ver a estas personas en las transmisiones, en los lives, en las redes sociales, insistiendo en que no tenemos argumentos. Lo interesante es que ellos no esbozan ningún argumento tampoco. Ellos dicen que la ciencia los respalda, pero cuando se les habla de ciencia, dicen que eso no son buenos argumentos. Entonces, yo, a la libre, por supuesto, ustedes pueden enfocarse en el tema de los varios que reúne la ideología de género, pero yo quisiera que primero Pablo, luego Agustín, puede ser en un espacio de 5 minutos cada uno, vamos a hacerlo así tipo debate formal, aunque no evidentemente es un debate formal, pero sí quisiera que ustedes en 5 minutos cada uno, aunque todavía nos queda más tiempo para compartir, nos hablen de cuáles son los argumentos de acuerdo a sus investigaciones, porque bueno, vuelvo a reiterar, mencioné algunas de las investigaciones que hizo Pablo sobre para realizar su libro. En el caso de Agustín y Nicolás fueron también una serie de investigaciones académicas y científicas muy importantes también las que realizaron para el libro negro de la nueva izquierda. ¿Qué argumentos tenemos quienes no estamos a favor, quienes estamos en contra de la ideología de género? ¿Qué argumentos tenemos que no sean de corte religioso, que no sean de tipo religioso para hablar contra la ideología de género? Pablo. Voy a dar simplemente algunos presupuestos y cómo eso la ciencia los destruye totalmente. En primer lugar, las diferencias neurobiológicas entre el hombre y la mujer. Hay diferencias que están marcadas no solamente por la misma estructura biológica del ser humano, por la misma estructura genética del ser humano, sino también por el desarrollo neuronal y que eso se manifiesta al momento de percibir la realidad externa a cada uno de nosotros. Por ejemplo, la mujer tiene una visión periférica de 160 grados, es decir, tiene una visión amplia y puede ver todo de una sola vez, mientras que el hombre tiene una visión focal y dirigida solamente hacia adelante, y por eso cuando la mujer envía al marido a la heladera, al refrigerador, a buscar la mayonesa, el hombre abre y se pierde y tarda 5 minutos y después le dice a la mujer que no está y la mujer se enoja y se frustra con él. ¿Eso por qué se da? Porque en la mujer hay un cromosoma X extra, lo cual le da el doble de proteínas relacionadas a los conos que se encuentran en la periferia ocular del sistema ocular de la visión de la mujer. Esto es por dar un simple ejemplo. Hay visiones en el sistema, en el olfato, en el gusto, en el oído, y esto está todo corroborado científicamente. Hay una diferencia gigantesca entre el hombre y la mujer en cuanto a la estructura de los hemisferios en el cerebro. La mujer piensa de manera conectada. La mujer tiene un hemisferio izquierdo, que es lógico, que ordena, tiene un hemisferio derecho, que es un hemisferio más creativo, y todo se interrelaciona. El hombre funciona con un hemisferio o con el otro.
Y es por eso que al hombre muchas veces la mujer le dice algo y el hombre está en otro mundo porque está leyendo el diario, está con el celular y tarda mucho en procesar esa información porque tiene que trasladarse de un hemisferio hacia el otro. Entonces, la neurobiología nos da argumentos aplastantes con respecto a las diferencias innatas entre el hombre y la mujer. ¿Qué consecuencias tiene esto en la vida diaria? ¿Qué consecuencias tiene en la cultura? Que todo otro tipo, incluso si fuese construcción social, si realmente hubiesen construcciones sociales o estereotipos y demás, tienen que fundarse sí o sí en la estructura neurobiológica del ser humano y por lo tanto tienen un fundamento biológico. Es imposible pedirle peras al olmo, como dice el dicho. Eso por un lado, con respecto a la estructura neurobiológica y las diferencias. Con respecto a la supuesta identidad de género, tanto la psiquiatría como la psicología han demostrado que existen ciertos trastornos de la propia identidad personal del ser humano. Trastornos que hacen referencia a trastornos de la personificación, por ejemplo, cuando el clásico ejemplo de una persona que se cree Napoleón, por ejemplo, muchos casos de transexualidad son casos de personificación. Tenemos muchos casos que hacen referencia a un trastorno de identidad de género, trastornos que se dan por muchos factores muy complejos que tienen que ver con la familia, tienen que ver con las experiencias personales, entre las cuales la experiencia que se da con una tasa mucho más alta es el abuso sexual, el haber padecido abuso sexual en la infancia, el hecho del rechazo de los padres, por ejemplo, eso tiene una influencia muy grande en el desarrollo de la propia personalidad del niño, lo cual da lugar a ciertos trastornos que han sido identificados por la psiquiatría y son trastornos que son tratables. Y el problema con la ideología de género es que inmediatamente en esas realidades de esas personas quieren ver una supuesta identidad de género. Quieren ver lo que dice este libro, por ejemplo, que se hizo muy popular en la Argentina, Yo Nena, Yo Princesa. Plantean el hecho de la infancia trans como si fuese una realidad biológica y como si fuese una realidad de la propia identidad de la persona y que por lo tanto el Estado tiene que estar ahí para defender ese supuesto derecho. No se trata de derechos, sino que la psiquiatría ha demostrado que estamos hablando de distintos trastornos de la propia identidad de esa persona. Ahora, dentro de la misma transexualidad y demás hay una cantidad muy variada de distintos trastornos, no podemos meter a todos en la misma bolsa, obviamente, eso es otro tema, pero cuando la ciencia nos da una respuesta, y una respuesta clara, contundente al respecto, una respuesta que está verificada científicamente, una respuesta que se ve también en la vida real de las personas, porque tampoco se trata de elaborar toda una teoría que después uno la quiera forzar en la vida real de cada una de esas personas. Estamos ante una problemática de orden psicológico, de orden psiquiátrico, pero que la ideología de género busca normalizar, busca de legitimizar culturalmente, con la gran mentira de que estamos atrapados en el cuerpo equivocado. Eso es un argumento desde el punto de vista psiquiátrico, un argumento farmacológico, y esto es contundente. Dentro de lo que se llama la farmacología, uno de los problemas cuando se hacen experimentos con animales es que el macho es más constante en su constitución hormonal, mientras que la hembra de cualquier especie, ya sea la mujer o cualquier hembra de cualquier especie animal, es muy inconstante porque padece flujos hormonales que el hombre no tiene. En la mujer tenemos un ciclo que va desde niveles más altos de progesterona, que eso equivale a niveles bajos de estrógeno, niveles más altos de hormonas que tienen que ver con el sistema reproductivo y que por lo tanto hacen muy difícil el poder dar siempre con la medida exacta en determinadas medicaciones. ¿Eso qué incidencia tiene en el punto de vista médico? Que cuando se hacen experimentos sobre machos, no sobre hembras. Entonces, sabemos la medida exacta para un hombre. Si, por ejemplo, a Agustín le duele la cabeza, yo le puedo dar una dosis exacta de un remedio que le va a aplicar bien a Agustín. Pero si viene a una mujer hay que adivinarle. Porque no se han hecho experimentos, porque fluctúa tanto los niveles hormonales de una hembra en cualquier especie, que es imposible hacer un estudio científico y determinar cuál es la cantidad determinada. ¿Qué incidencia tiene esto en cuestiones de género? Que cuando viene un transexual, tarde o temprano, la medida para poder darle la cantidad exacta de un remedio hay que tener en cuenta el sexo biológico de la persona. Bien. Si a un transexual, una mujer que se autopercibe hombre, le das la medicación de un hombre, lo podés matar. Y eso lo sabe cualquier médico. Bueno, muy interesante. Agustín,
Y hago un paréntesis antes de que me entres en el mismo tema de los argumentos. Vi un comentario que me pareció interesantísimo de una persona que dice que ya recibió una advertencia de que le van a cancelar la cuenta si comparte este live, si comparte esta transmisión. Interesante, porque en el caso, creo que a los dos les ha pasado, pero he visto muchas situaciones tuyas donde te han cancelado tweets, donde te han eliminado cuentas, etcétera, etcétera. Y creo que podemos unir las dos respuestas, tanto la de los argumentos como esto que tiene que ver con redes sociales. Ya hablamos de medios de comunicación, pero también en las redes sociales pareciera querer haber una censura, ¿verdad? En algunos casos. Bueno, a ver, empiezo entonces por lo último y después complemento algo de lo que Pablo dijo, que en general ha dado, creo que argumentos casi irrefutables, digamos, ¿no? Sí, efectivamente las redes, a ver, en un mundo donde el periodismo está totalmente colonizado, donde ya no informa sino que desinforma, ya no ayuda por lo tanto a formar opinión sino que adoctrina siempre en un mismo sentido, las redes sociales se convirtieron en una zona de libertad en donde aquellos que no tenemos acceso a esos medios de comunicación podemos, sin embargo, hablar. Y la gente que quiere escucharnos, nos escucha, la gente que no quiere escucharnos, no nos escucha. Así de simple. El problema es que ya empezamos a representar un peligro para esta ideología y estas ideologías en un contexto en que las redes sociales se están sobreponiendo por sobre el éxito de los medios tradicionales de comunicación que cada vez quedan más abajo. Yo creo que los medios tradicionales son una especie en extinción, es una especie que le quedan muy pocos años afortunadamente de vida, pero el problema es que las redes sociales están mostrando no ser un espacio de libertad, porque no se puede debatir, por ejemplo, estos temas con una opinión que sea diametralmente opuesta a la políticamente correcta. En efecto, a mí me han bloqueado cuentas de Facebook en innumerables ocasiones. Yo terminé enviando cartas, documentos a Facebook, recién ahí empezaron a disminuir los ataques y las censuras, me cerraron la cuenta de Instagram 2 veces, en Twitter estuve 2 años con una sanción a partir de la cual cualquier contenido que yo subiera multimedia le aparecía una advertencia a mis seguidores con que eso era un contenido muy peligroso y que entonces no se podía mostrar. Yo hice la prueba en un canal de televisión en vivo, nos sacamos una selfie con la conductora, la subí a mi cuenta de Twitter y le pedí a ella que ella mirara desde su celular cómo le aparecía en Twitter. Está el video en YouTube si lo quieren buscar. Entonces, esto de la censura viene hace mucho tiempo y yo creo que se va a profundizar mucho más porque se está viendo, insisto, que las redes sociales tienen mucho más éxito comunicacional que los medios tradicionales de masas. Ahora, para, digamos, aportar algo más a lo que Pablo ha dicho, que me parece fundamental, darle argumentos a la gente, yo diría lo siguiente. La ideología de género es la ideología según la cual la naturaleza no tiene absolutamente nada que decir respecto de las diferencias sexuales. La sexualidad, en definitiva, es fruto o bien de un sistema cultural opresivo, que se lo puede llamar heteropatriarcado, heteronormatividad, falocracia, y le han puesto distintos nombres, uno más ridículo que el otro, y ese sería el sistema que te configura vos sexualmente y te obliga a ser o bien hombre o bien mujer. O tenés la otra alternativa, que es ya no la cultura, sino tu subjetividad como el principio a partir del cual uno define su propia sexualidad. Entonces, mi sexualidad está o en función de un sistema opresor o en función de mi subjetividad liberadora. Yo me puedo liberar, por ejemplo, de esta barba, de este tipo de corte de pelo, de este tipo de ropa, me puedo autoconstruir como aquello que no soy, porque en definitiva la sexualidad siempre es algo que está desconectado de la naturaleza. Ahora, ¿cómo se rebate esto? ¿Cómo podemos rebatir la idea de que en verdad nuestra sexualidad no es naturaleza, sino es que es meramente cultura, es puro género? Bueno, yo diría, a ver, vamos de lo más simple a algo un poquito más complejo. Pablo ha dado razones muy elevadas, incluso dentro de la ciencia, que son aquellas que corresponden, por ejemplo, a los temas de las hormonas, de la neurología, de las neurociencias.
yo digo, bajemos a ver un poquito más abajo a la experiencia de cada día de cualquier persona, sea o no sea científica. Vamos a suponer una mujer embarazada, ¿ok? Esta mujer embarazada, con arreglo a la tecnología médica, ya puede, haciendo uso de un ecógrafo, de una ecografía, que es una tecnología muy avanzada, determinar, conocer si aquello que lleva en su vientre es un niño o es una niña. Ningún ecógrafo le va a decir a esa mujer, oiga, usted está esperando a un LGBT, ¿ok? O usted está esperando a un sujeto agenérico, porque de hecho el principio constitutivo de nuestra sexualidad ya se ha configurado desde el propio momento de la concepción, en la medida en que esa carga genética se muestra al nivel de los cromosomas como XX o como XY. Es decir, desde el propio momento de la concepción ya hay un código genético que va a tener implicancias en el desarrollo de ese ser humano en gestación, que lo va a inclinar o hacia la masculinidad o hacia, digamos, la feminidad, digámoslo así. Ahora, ¿cómo puede darse esto? ¿Cómo podemos conocer el sexo antes de que ese niño o esa niña hayan salido del vientre, si supuestamente todo aquello que correspondía a la sexualidad era un producto o bien de mi subjetividad o bien de una cultura? Esto ya te da la pauta de que esto es totalmente falso. Los caracteres sexuales que no son reductibles simplemente a la genitalidad, no son reductibles a la genitalidad, ya están determinados desde el propio momento de la concepción. Y te digo más, ¿por qué hago hincapié en que no somos sexualmente simplemente por nuestros genitales? Vamos a suponer que yo tengo el día de mañana un accidente y me tienen que amputar los genitales. ¿Eso a mí me convierte en una mujer? O vamos a suponer más aún, que yo quiero ser una mujer y que, bueno, yo me he desinformado en el sentido de pensar de que mi sexualidad se reducía a tener un pene, por ejemplo. Entonces voy a caer en la trampa de decir, bueno, me puedo arrancar el pene, me hacen una vaginoplastia, ¿no? Tipo South Park, y a partir de ahí paso a ser una mujer. Esto es completamente errado. Nuestra sexualidad impregna todo nuestro cuerpo. Es decir, tomemos una muestra de sangre, digo, con una muestra de sangre, con un cabello, con una muestra de ADN de un cabello, digo, ya se puede conocer si ese cabello pertenece a un hombre o a una mujer. Y déjame que te diga ahora sí algunos datos científicos más como para poder aportar a lo que Pablo también ya había señalado antes. El Instituto de Weizmann de Israel, hace muy pocos años, estudió el funcionamiento de 20.000 genes. Nuestro cuerpo tiene alrededor, si mal no recuerdo, entre 20.000 y 25.000 genes. Esta gente estudió 20.000 genes y hallaron que en más de 6.500 genes, estos funcionaban y se expresaban de distinta forma en función de si se tratara de un hombre o de una mujer. Es decir, más de un tercio de nuestra constitución genética se expresa de forma distinta si somos hombres o si somos mujeres. Otro ejemplo más, la imagen neuronal por resonancia magnética ha mostrado ya que los hombres y las mujeres activan partes diferentes de sus cerebros para realizar idénticas tareas. Los hombres, por ejemplo, usan su materia gris 6,5 veces más que las mujeres. Y las mujeres, a su vez, utilizan la materia blanca más de 10 veces más que los hombres. Otro ejemplo más, en las mujeres el 84% de la materia gris y el 86% de la materia blanca están situadas en los lóbulos frontales del cerebro. En los hombres, estos porcentajes caen al 45% y al 0% respectivamente. No sé si se me está viendo, perdón, porque se me va trabando. Se ve bien y se escucha bien. Ok, entonces, digo, algunos ejemplos como para aportar más pueden ser esos, hay muchos otros ejemplos, pero ustedes fíjense, digo, a mí me rebanan los genitales, ¿yo me convierto en una mujer? Hormonalmente sigo siendo el mismo, genéticamente sigo siendo el mismo, ya mi cerebro está de alguna forma también estructurado como un cerebro típicamente masculino. No, lo siento mucho, pero la sexualidad no es una cuestión reductible ni a la cultura ni a la subjetividad. Quiero agregar algo para que también la gente que nos está viendo, es muchísima gente,
les voy a decir 3 cositas. Una, pues por supuesto invitarlos a unirse, a darle like a las páginas de las 3 personas que ustedes ven en pantalla, don Pablo Muñoz Iturrieta, Agustín Laje y Fabricio Alvarado, en nuestras redes sociales, no solamente en Facebook, sino también en Instagram, en Twitter, en YouTube también. Los videos de todos nosotros están. Este video lo vamos a subir en YouTube. Quiero decirles también que muy posiblemente, si lo logramos, aquí mismo en Facebook vamos a hacer una repetición de toda esta transmisión, aquí mismo en Facebook, pero también en YouTube. Lo estaré anunciando por este Facebook y con más razón les pido que estén entonces dándole me gusta para que puedan estar atentos al momento en que lo vamos a repetir. Sé que ha habido en algún momento quizá de la transmisión problemas de audio, problemas de señal, algo muy común, ¿no? En este tiempo en que tanta gente está conectada. Pero también quiero decirles un poco en la línea de que hay muchísimos comentarios positivos, o sea, a favor de lo que estamos diciendo, de lo que estamos comentando hoy. Pero más bien me he concentrado en los comentarios negativos, en la gente que ataca, porque pues precisamente es importante que la gente vea que hay respuestas para todas esas preguntas. Perdí los nombres porque son muchísimos mensajes, pero recuerdo los mensajes perfectamente. Una mujer decía, y lo dejo a libertad de ustedes, el que quiera contestar, una mujer decía, las cosas de mujeres deberían hablarla, pero ya casi ya saben por dónde voy, ¿verdad? Ya casi lo encuentro. Los temas de mujeres deberían hablarlo las mujeres, dice ella. Y luego otro que ha estado muy activo, prácticamente ha estado con nosotros y le agradecemos porque no ha dejado de comentar, se llama Carlos Garita, y dice, ¿qué pasa entonces cuando tiene los 2 sexos y si es hermafrodita? Pues de esta persona, que me imagino es una pregunta que a ustedes le han hecho no una, sino 1000 veces para tratar de debatir con ustedes y para tratar de deslegitimar sus argumentos. Así que tienen ustedes la palabra, señores. Bueno, si querés, respondo rápido lo de los 2 sexos. Obviamente que la persona que afirma una cuestión así no entiende absolutamente nada ni de embriología ni de genética, porque como bien dijo Agustín, para que se dé el hecho de la concepción, se debe dar la unión entre un óvulo y un esperma. No hay otra posibilidad en la naturaleza humana, es imposible, ni siquiera en laboratorio. Y una vez que se da esa unión entre el espermatozoide y el óvulo, se da una unión de una carga genética que va a ser XX o XY. Lo que ha demostrado la ciencia, y aquí estamos entrando en el campo tanto de la embriología como de la genética, es que por cuestiones embrionales afectadas por las hormonas o por cuestiones genéticas, cuando nosotros comenzamos a hacer esa bolsa de células, como dicen las feministas, somos 2 células que se fusionan en una. Y esas células se van dividiendo. Es a partir de la división celular donde muchas veces en esas líneas celulares nos encontramos con algún tipo de trastorno de desarrollo sexual. Y es ahí cuando vienen muchas personas y dicen, no, pero si hay un sexo, hay 2, hay 5, hay 3, hay 4. En realidad hay un solo sexo en la persona. Y ese sexo se puede determinar genéticamente, se puede hacer un estudio y determinarlo. De hecho, existe la profesión geneticista humano. Todos nuestros países tienen esa profesión, es una profesión a la cual muchas veces el juzgado envía el estudio de material genético. En Argentina, por ejemplo, existen 3, y estas geneticistas, las cuales las 3 están en contacto conmigo, tienen que darle una respuesta a la familia acerca del sexo de su hijo cuando tienen un caso, por ejemplo, de hermafroditismo verdadero o algún otro tipo de trastorno de desarrollo sexual. Estos trastornos de desarrollo sexual se dan por cuestiones, eso lo explico muy bien en mi libro, por cuestiones ya sea de carácter hormonal, en la semana 5ª, 6ª y 7ª del desarrollo embrionario, o por cuestiones genéticas, cuando se da un problema, una anormalidad genética en la división celular posterior a la concepción. Por eso, la ciencia ha determinado que uno es concebido como hombre o como mujer. No hay otra opción, y cualquier otro resultado posterior en cuestiones genéticas, estamos hablando de una anormalidad. Pero aquí está el problema, lo que decía Agustín, no aceptan la palabra normal. No existe la palabra anormal, y ellos, una de las cosas que más les revienta, como decimos en Argentina, es el hecho de que haya una normalidad impuesta por la cuestión natural, por la genética misma de nuestra constitución biológica. Agustín. Sí, yo quisiera añadir simplemente, y paso a la otra pregunta que fue la de la señora, quiero añadir lo perverso de esta ideología, porque esta ideología, al presentar un trastorno del desarrollo sexual o un trastorno de tipo genético como es el hermafroditismo, como si en verdad fuese una suerte de tercer sexo,
están, digamos, de alguna forma instrumentalizando ideológica y políticamente aquellos males de otras personas. Porque digo, una persona hermafrodita, por ejemplo, es una persona que yo supongo que ha de sufrir bastante por todo esto. Pero qué bien le hace a esta gente al decirle, no, 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 en verdad no te preocupes, mejor tomá esta bandera LGBT y vení a las manifestaciones. No, no, a ver, acá hay un trastorno del desarrollo sexual. Es como, a ver, ¿cuál es la función, vamos a decir, de un ojo? ¿Cuál es la función de un ojo? Mirar. Bueno, hay ojos que no miran. ¿Cuál es la función de un oído? Escuchar. Hay oídos que no escuchan. Ahora, estos episodios caen dentro de la anormalidad, porque la norma es que el ojo mire y que el oído escuche. La norma es que un ser humano sea XX o XY, después que haya un porcentaje minúsculo de la población con este tipo de trastornos, son hechos que lamentamos, pero que no podemos politizar e instrumentalizar ideológicamente para probar algo que no es cierto. Y eso que no es cierto y que ellos quieren probar utilizando estos casos es que no habría ni hombres ni mujeres, porque tenemos una especie de tercer sexo. Lo que hacen es terrible, aparte de ser anticientífico, es completamente inmoral. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, lo que dice esta señora, digamos, que los asuntos de mujeres deben ser hablados por las mujeres. Bueno, yo creo que es un pésimo argumento. Epistemológicamente no hay ninguna traba, digo, de género a partir de la cual haya en la mujer una especie de privilegio cognitivo para hablar sobre cuestiones sexuales, cuestiones de aborto, cuestiones de género. No existe ningún privilegio cognitivo. No hay ninguna especie de coronación epistemológica en la mujer que la habilite en mayor medida a hablar que el hombre sobre estos temas, viceversa. Es decir, si una mujer dice, bueno, yo quiero hablar, no sé, sobre el deporte, y nosotros consideramos que el deporte tiene una propensión más masculina, a mí no se me ocurriría argumentar, no, estas son cosas que deben hablar los hombres, como si nosotros tuviésemos un privilegio cognitivo a la hora de hablar del deporte. O, por ejemplo, de la política tiene más hombres. ¿Te imaginas que yo dijera, no, la política debe ser hablada por los hombres porque hay más hombres en la política que mujeres? A mí, como mínimo, me van a acusar de machista, sexista, heteropatriarcal. Bueno, yo diría que esa opinión, siguiendo esa misma lógica, es una opinión hembrista. Nosotros no solamente tenemos el derecho como hombres a hablar sobre estos asuntos porque no existe ninguna incapacidad cognitiva digamos, que venga con nuestra sexualidad, sino que además tenemos la obligación de hablar sobre estos temas porque nos compete, porque generan leyes que no discriminan entre hombres y mujeres cada vez que se aplican, porque genera censura, porque el aborto mata a niñas por nacer, pero mata también a niños por nacer, y porque estamos defendiendo la libertad, que debe ser una libertad tanto para hombres y para mujeres, y que está siendo puesta en jaque por esta ideología. Con lo cual, cierro, es un pésimo argumento pensar que hay temas de hombres y temas de mujeres en los cuales, incluso te diría, no solamente es pésimo, de hecho es bastante tonto, ¿no? La última pregunta, porque sé que en el caso de Agustín está con el tiempo limitado y en el caso de Pablo lo hemos tenido acá casi que 2 horas con nosotros, agradecido con los dos, y al final voy a volver a anunciar porque mucha gente está preguntando por los libros, pueden comunicarse conmigo directamente en nuestro Facebook, por privado, en mensaje privado. No lo hagan por comentarios en esta publicación porque imposible por la cantidad que han llegado. Le pido a la gente, escríbanos en este cierre desde dónde nos están viendo. Vi mensajes de México, vi mensajes de Honduras, vi mensajes de Argentina, vi mensajes de Uruguay, pero quisiera que en esta última etapa de esta transmisión, usted por favor nos diga, por supuesto sé que hay gente en Costa Rica también viéndonos, que nos escriba desde dónde, desde qué ciudad y desde qué país nos está viendo. Última pregunta para los dos. Estamos en una temporada, en una época en la que a raíz de la pandemia del COVID-19, pues nuestra realidad, nuestra dinámica ha cambiado. Bueno, aquí está Agustín, que sabe que para el mes de junio habíamos hablado de que regresaran a Costa Rica a dar una serie de conferencias, algo que se torna pues ya completamente imposible a causa de esta situación. Hemos tenido que entrar en esta dinámica de hacer los lives por distintas redes sociales, de hacer las reuniones de Zoom, etcétera. Pero mucho se está diciendo que se está aprovechando precisamente este tiempo de pandemia
por parte de estos grupos para lograr. Tengo casos de México, hay un diputado de México, amigo, que nos ha estado pasando información sobre cómo en distintos estados de México han estado tratando de aprovechar la situación para meter proyectos de ley, evidentemente vinculados con la ideología de género. Ustedes posiblemente tengan una visión mucho más amplia que la que yo tengo y me gustaría que nos comenten qué han estudiado, qué se han dado cuenta, qué saben de eso que les acabo de mencionar. Empecemos con Pablo otra vez. Hablando simplemente del lugar donde yo me encuentro, el gobierno liberal de Canadá está haciendo una embestida tremenda contra la familia, tremenda contra los derechos de los padres, incluso profundizando con nuevas leyes esta embestida ideológica, atacando a la profesión médica. Mientras todo el mundo tiene la mente en el coronavirus, aquí en Canadá el gobierno liberal está tratando de sacar una ley por la cual se permita la eutanasia de los niños, en primer lugar. En segundo lugar, que se permita la eutanasia a personas con problemas mentales. La actual ley de eutanasia, el cuerpo médico se levantó en contra, fue impuesta por la Corte Suprema, tampoco fue una ley democrática en Canadá, como pasó en el caso de Costa Rica. El cuerpo médico aquí dijo a la persona que sufre de depresión no se le puede ofrecer la eutanasia como una solución, porque si no se acabó nuestra profesión en la psiquiatría, en la psicología. Entonces el gobierno está tratando de legalizar eso, le ha enviado una carta a la Corte Suprema pidiéndole que sentencie y que declare inconstitucional que un niño no pueda acceder a la eutanasia, lo mismo que una persona con problemas de depresión y distintos problemas mentales. Y la otra ley que quieren sacar aquí en Canadá en este momento es la criminalización hasta 5 años de personal médico, psiquiátrico y psicólogo que trate de ayudar a una persona con algún tipo de trastorno de identidad de género, con alguna orientación sexual, cuando la persona misma sea la que lo busque. No estamos acá hablando de alguien que imponga sobre una persona que debe tener determinada conducta sexual. No estamos hablando aquí de una persona homosexual, una persona lesbiana que no está satisfecha con su modo de vida, que quiere cambiar, que necesita asistencia psicológica. Si esa persona busca ayuda psicológica, se quiere penalizar al personal médico con penas de hasta 5 años de cárcel por tratar de dar esa ayuda, porque es la única manera que tienen de imponer una visión tan totalitaria como la de la ideología de género. Ese es el caso de Canadá. Agustín. Bien, sí, yo veo que efectivamente, a ver, si había alguna sospecha de que estas políticas no están pensadas realmente para satisfacer los derechos de las minorías, dar acceso a los derechos de las mujeres y pensar en su emancipación. Digo, si algo ha probado todo este contexto es que eso era un relato completamente ideológico. Es decir, instrumentalizado para tender una cortina de humo atrás de la cual en verdad hay intereses de otro tipo. Te pongo un caso. Esto de que el aborto sea una política esencial en el marco de una pandemia para la ONU y para la OMS, es decir, en un marco en el cual uno no puede ir a un odontólogo, por ejemplo, a un traumatólogo en muchos países, donde muchos males del cuerpo no pueden ser tratados porque tenemos que desplazar todas las energías médicas hacia, digamos, lo que es el tratamiento eventual de personas que vengan con este virus, donde se ha reconfigurado todo el sistema de salud pensando en el virus, que la ONU y la OMS digan que, sin embargo, el aborto no se puede tocar y que es un servicio de salud esencial, ya te tiene que dar una pauta de que acá, en el fondo, no había ni derechos de la mujer, ni nada de esto, ni el pañuelito verde, ni libres y vivas nos queremos, y todos esos eslogans típicos de los últimos años. Acá lo que hay detrás es biopolítica, es una política demográfica que necesita ordenar la natalidad en muchos países y por eso, por ejemplo, estamos encontrando paquetes de ayuda económica a distintos países del tercer mundo, como es el caso de Ecuador, en el cual se le intercambia en un chantaje inaceptable millones de dólares a cambio de aborto. Millones de dólares le están ofreciendo a Ecuador
a cambio de aborto. Lo mismo está pasando en Argentina, lo mismo está pasando en muchos otros países. En Argentina, por ejemplo, se está buscando acelerar el tratamiento de la ley de aborto, aprovechando el contexto de pandemia, suponiendo que los sectores pro vida no van a salir a la calle porque van a tener miedo a contagiarse o van a tener miedo a que la policía tenga una buena excusa para meterlos presos. Entonces, están ya pensándolo para las próximas semanas. No sé cómo harán, supongo que legislarán online a través de Zoom, vaya uno a saber cómo van a hacer, pero van a hacer una legislación express para poder sacar el tema del aborto cuanto antes. Entonces, ¿qué ha ayudado para mí toda esta situación? Ha ayudado a un repliegue de las fuerzas pro vida y pro familia que están, yo creo, mareadas en este momento, que están muchas veces también con mucho temor, escondidas debajo de la cama, no saben para dónde apuntar, sus prioridades muy rápidamente pasaron a ser otras. Entonces tenés a toda esa gente muy desactivada y al mismo tiempo tenés una maquinaria de poder hiperactiva con todos estos temas. La ONU poniendo plata, la OMC hablando sobre el aborto, haciendo estos chantajes dinerarios para con nuestros países, haciendo lobby en nuestros países para que se legalice. Por eso, insisto, y cierro con esto, yo creo que en el caso puntual del matrimonio LGBT, en el caso de Costa Rica, no es una coincidencia que haya salido ahora. Sabiendo el espíritu de lucha que ha habido siempre en Costa Rica, donde han juntado muchas personas en manifestaciones, con mis hijos no te metas, contra el aborto, etcétera, donde de hecho tu candidatura presidencial digamos, estuvo fundamentada en la defensa de estos valores y así te fue de bien, es decir, llegaste hasta una segunda vuelta, eso es porque había un espíritu de reacción muy fuerte en la persona de Costa Rica, en el ciudadano de Costa Rica, que ahora ha quedado lamentablemente muy endeble frente a una situación que nos desconcierta a todos. Entonces están aprovechándola sin lugar a dudas. Gracias a los dos, Argentina, Costa Rica, varios de Costa Rica, por supuesto, Guatemala, Buenos Aires, allá en Argentina, Costa Rica, pura vida, pone Randall Muñoz, gracias. No puedo mencionarlos a todos, pero voy mencionando por lo menos los lugares desde los que nos están viendo, Pablo y Agustín. Lima, Perú, Cartagena, Colombia, Illinois, en Estados Unidos, Tumaco, en Nariño, Colombia, Pérez Celedón, eso está aquí en Costa Rica, Guadalajara, México, saludos desde Argentina, en Trelew, en Chubut, Trelew, Chubut, en Argentina, en Estados Unidos también, vamos a ver, dice Monterrey, México, en Romoser, en San José, Costa Rica, en Tucumán, Argentina, Acerrí, que es acá en San José, Costa Rica también, Liberia, Guanacaste, aquí en Costa Rica, mire que muchísima gente, otro de Cartagena, Colombia, desde Córdoba, ahí, vecinos tuyos, Agustín, en Córdoba, Argentina, bueno. En Chilapa, Guerrero, México, también en Alajuela, que esta es la ciudad donde está el aeropuerto aquí en Costa Rica. Vamos a ver, desde Salta, en Argentina también nos están viendo, en Monterrey, en México, en Jalisco, México, en New Jersey nos están viendo, en México, Río Cuarto, que es aquí en Costa Rica, es el cantón número 82 de Costa Rica, el municipio número 82, recién participó por primera vez en elecciones municipales. En Chile también nos están viendo, desde Limón, que es el Caribe acá en Costa Rica, desde Laredo, Texas, Nuevo León, también nos están viendo, en Orotina, en Costa Rica, vamos a ver dónde más, dice en Puebla, México, en La Plata, en Argentina, vamos a ver, dice Costa Rica, Mexicali, en Baja California, en México, en Canadá, dice también, nos están viendo, por supuesto, allá vecinos de Don Pablo, y bueno, muchísima gente, aquí voy bajando y no dejan de entrar mensajes desde Guatemala, nos vuelven a saludar, nos están diciendo que, bueno, hay problemas, y esto voy a aclararlo mientras sigo buscando mensajes de gente que nos está escribiendo de distintos lugares. Esta transmisión se ha estado grabando, la vamos a compartir en YouTube, y vamos a estar compartiendo el link de YouTube, se lo voy a pasar a ustedes también para que lo compartan en sus redes. La conversación estuvo pues muy buena, yo creo que extremadamente buena, y yo sé que le ha dado información muy valiosa a muchísima gente y ha cerrado algunas bocas también en este espacio de casi 2 horas. Vamos a compartirlo y no va a haber problema. Yo estoy seguro que a la hora de compartirlo no vamos a tener esos problemas de que se pegó un rato, de que se fue el audio en otro, porque ha estado grabándose directamente desde Zoom, entonces va a tener toda la calidad. Bueno, ahí ustedes van a poder ver más mensajes de gente que se ha estado conectando desde La Fortuna de San Carlos acá en Costa Rica, desde Hermosillo, México, desde Santa Ana acá en Costa Rica, Buenos Aires, Argentina, una cordobesa pero que nos está viendo desde Inglaterra, Agustín, también en Neuquén,
en Neuquén también nos saludan, en Desamparados, que es la ciudad donde yo vivo, acá en Desamparados, en San José, Costa Rica, Santa Fe, Argentina, Nesa, México, Miami, Florida, Saltillo, Coahuila, México, Coronado en Costa Rica, Atenas en Costa Rica, Canadá otra vez, Moyobamba en Perú, Cancún en México, vamos a ver, Puerto Aysén en la Patagonia chilena, en Canelones, Uruguay y así. Realmente muy contentos con toda la gente que ha estado con nosotros. Agradecido con ustedes, Agustín y Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar en relación a estos dos libros, el libro Atrapado en el cuerpo equivocado, que escribió Pablo Muñoz y Turrieta, el libro Negro de la Nueva Izquierda, que escribieron Agustín Laje y Nicolás Márquez. Estos libros están en Amazon, ¿verdad? En ambos casos están en Amazon, compañeros. Así es. Así es. Bien, en Amazon los pueden encontrar para la gente que nos escucha y nos ve fuera de Costa Rica, pero en Costa Rica, si usted quiere el físico, el libro en físico, están disponibles y usted puede escríbame por privado y ahí coordinamos y hablamos de todos los detalles. Sé que hay muchísima gente interesada. Repito, por favor, no me lo escriba en un comentario en esta transmisión porque será imposible verlo, pero si usted me escribe un mensaje privado, tarde que temprano vamos a poder ver su mensaje y ponernos de acuerdo. Pablo, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Fabricio, gracias, Agustín. Un gusto enorme realmente haber compartido con ustedes y realmente ha sido, creo, una oportunidad excelente también para defender a la familia, defender a la vida y defender nuestros valores. Agustín, muchas gracias también. Fabricio, muchísimas gracias a vos por el espacio. Ya vamos a darnos la oportunidad de hacerlo también en Costa Rica, en carne y hueso y no a través de las tecnologías que ahora nos salvan. Pero quiero mandar también un abrazo a toda la gente que ha estado mirando esto y que va a mirar posteriormente esto y animarlos a que difundan esta información. No tengan miedo, es de lo que dependemos. Esto no va a salir por los grandes medios, esto no lo van a ver en la CNN, no la van a ver en la BBC. Entonces, dependemos de que esa gente que dice, qué buena esta información merece ser escuchada por más personas, que se tomen 20 segundos para copiar este link y pegarlo en sus redes sociales y en sus grupos de WhatsApp. Es el mejor favor que nos pueden hacer, no a nosotros, sino al resto de la gente que también necesita seguramente escuchar estos argumentos y estos puntos de vista. Muchas gracias a vos, Fabricio, y ha sido también un gusto estar en comunicación con Pablo, con quien ya haremos también algún vídeo. Gracias a los dos, de verdad, gracias a ustedes por haber estado conmigo y con Pablo y Agustín en este espacio. Recuerde que en la tarde está pactado para las 3 de la tarde, hora de Costa Rica, es decir, exactamente en 2 horas y 40 minutos. Vamos a ver si lo logramos para esa hora o un poquito más tarde, pero esté pendiente desde las 3 de la tarde porque estaré con Cristian Rosas, que es el fundador del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas en Perú y en América Latina, porque a partir de Perú, pues se ha extendido por toda América Latina. Así que, de corazón, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Vamos a almorzar, en el caso nuestro, me imagino que ustedes también. Así que, bueno, no, en el caso de Agustín, que está en España, ya va a cenar, creo, por ahí anda la cosa, ¿verdad? Sí. Pero bueno, gracias de todo corazón, fue muy enriquecedor, realmente estoy muy contento por todo lo que hemos podido aprender, por todo lo que hemos podido compartir en esta reunión. Un abrazo, Dios los bendiga, gracias, nos vemos más tarde. Hasta la próxima. Chao, chao.